Pues sí, sin duda, me, me parece que el caso de Max Arriaga revela 3 o 4 cosas. Por un lado, pues sí, como la debilidad estructural del propio gobierno, ¿no? Que no sabe qué hacer con un caso de ese tamaño, cómo te pueden tomar la oficina y cómo pueden... Hizo de su oficina el paseo de la reforma de López Obrador, ¿verdad? Pero uno, dos, pues que expresa contradicciones evidentes dentro del régimen, ¿no? ¿Por qué pudo sostenerse? Hizo eso por su propia voluntad, lo consultó con la ex esposa del presidente López Obrador. ¿Por qué? ¿Por qué se mantuvo en ese...? Y uno tiene, pues, como muchos elementos para pensar contradicciones al interior entre el grupo más duro del cual forma parte, ideológicamente fanatizados, como él, como Jesús Ramírez, como el Fisgón, como Pigmenio Ibarra, que perdieron la razón y son absolutamente dogmáticos y fanáticos, ¿no? Sí. Y con otros grupos del propio Morena. Entonces, me parece que es expresión también de esa realidad, ¿no? 4, pues que es apenas la punta del iceberg de otras muchas cosas que tienen que ver, pues que alguien ahora del propio gobierno reconozca por lo menos que hay 200 gigantescos errores en los textos y que habría que corregir. En realidad son errores, todos los libros son error de este señor. Vive el error, pues produce ese error. Yo sí pienso que este gobierno debería de plantearse la necesidad con especialistas de las diversas materias, con pedagogos, con gente que sabe de los temas, no con rolleros ideológicos, replantear los libros de texto, porque es una tarea. Después de esta cochinero que dejaron y que hicieron, pues hay que replantear el contenido de los libros de texto con especialistas, como antes se hacía, como ahora no se hizo. Y 5, pues que están ahí la posibilidad de una serie de conflictos con el sindicato también, obviamente, y terminaría diciendo que no sé, y siempre tengo la duda metódica de si estos casos como los de Max Arriaga y otros son cortinas de humo del gobierno para proteger sus otros muchos problemas que tiene sobre la mesa, el sarampión, el que siguen sin llegar las medicinas, el que el sistema de salud no funciona, el que no está funcionando el sistema de educación, el que tenemos 1.5 millones de gentes que se ha ido del sistema, el que la deserción escolar y en los niveles medio superior está peor que nunca en la historia moderna del país. Todas esas cosas que son la realidad, que debería de estar en los medios. Discutimos de un personaje de nivel menor en el aparato público, intelectualmente mucho menor que lo que estaba al interior del aparato público, pero ahí los medios, ahí estamos todos, porque nos dan como alimento para que hablemos de eso y no hablemos de los temas sustantivos. Me sentí pollo. Incondicional de ella. Así y es. Ella está atrás del desastre de los libros de texto. Sí. No puede uno no pensar que la señora Beatriz Müller es parte de la tragedia de la educación mexicana, porque ella trajo a personajes de este nivel como este señor que hicieron ese brutal desaguisado de los libros de texto ideológicos, dogmáticos, falsos, con verdades históricas construidas en razón de su propia ideología, no de lo que dice la propia historia. Pues ella es responsable, absolutamente responsable del desastre educativo, también ella es. Sigue dependiendo absolutamente de quien la puso. Ella tiene todo el poder de un lado, porque tiene el poder del Estado mexicano, tiene las Fuerzas Armadas, pero desde una debilidad brutal. No tiene el partido, no tiene el Congreso, no tiene a la mitad de sus funcionarios, todo se maneja desde Palenque. Y a ella misma la manejan desde Palenque. No la veo con la fuerza ni la voluntad política de tomar distancia y ella misma asumir la presidencia de la República y no compartirla con un hombre que sigue ejerciendo el patriarcado, un hombre conservador, incluso reaccionario en un montón de materias que tienen que ver con el feminismo, con las libertades sexuales, el señor es ultraconservador, y bueno, él en su patriarcado
palabra que desconoció en una mañanera, que dijo que ese era un concepto neoliberal, como dijo que el feminismo era un concepto neoliberal, como dijo que el movimiento ecologista era un concepto neoliberal. Pues sí, él me parece que ejerce el patriarcado sobre Claudia Sheinbaum y no veo a la señora capaz de deshacerse. Ahora que lo analizas desde esa óptica, pues vamos a un López Obrador que de izquierda no tiene nada. No, hombre, por favor. Podría estar exactamente en el otro lado, ¿no? Pues ayer sacábamos acá de la herencia familiar religiosa de la que viene, pero independiente de eso, al final él sí, desde el gobierno de la Ciudad de México, su guía espiritual era el pastor Arturo Farella, miembro de una de las organizaciones de las iglesias evangélicas en México, cabeza de una iglesia evangélica pentecostal en la cual participa el presidente López Obrador. Hace unas interpretaciones muy raras del cristianismo porque no acaba de decir que sí es católico, pero no es católico. No, es un evangélico pentecostal muy conservador en todas estas materias de aspectos que tienen que ver con las vida personal, matrimonios entre personas del mismo sexo, los derechos de la comunidad lésbico-gay, los derechos de las mujeres, son muy conservadores. Y Ortiz Pinchetti, Agustín, que lo quise muchísimo, cuando era el secretario de gobierno de López Obrador, como él sabía de mi tradición religiosa, él había estado en el colegio de los jesuitas, en el Patria, me invitó a decir, mira Rubén, el presidente lee todos los días la Biblia y viene Arturo Farella a orar con él. Dije, qué escándalo, le dije, pues yo sé quién es Arturo Farella, es un ultra conservador. Dirigido por las iglesias estas evangélicas de Estados Unidos, en las cuales detrás de ellos está la CIA, todo. Ese es la grupo religioso en el que milita o participa Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que lo tiene que ser muy respetuoso con el credo de los otros. Sí, claro. Y no es que falte uno al respeto, pero al tiempo no puede uno dejar de analizar pues cuáles son los planteamientos teológicos y de esos planteamientos teológicos, ¿qué comportamientos se derivan? Pues se derivan estos que estoy diciendo. ¿Nos habla de su personalidad, entonces? Sí, yo sí creo que influye muchísimo. Se derivan cosas como esas, no reconocer los derechos plenos de la mujer en la modernidad, no reconocer los derechos de la comunidad lésbico-gay en la modernidad, no reconocer las múltiples opciones que las mujeres y la comunidad lésbico-gay tiene para vivir su propia sexualidad, etcétera, etcétera, entre otras muchas cosas. Y eso sí se deriva de la teología de las iglesias evangélico-pentecostales, de la cual Arturo Farella es cabeza o una de las cabezas en México y ha sido siempre el asesor, el acompañante espiritual del presidente López Obrador. De hecho, algunos pastores en el gobierno al principio estuvieron en la Secretaría de Desarrollo Social. Entiendo que un hijo de Arturo Farella, de este pastor, también estaba en la Secretaría, porque las iglesias evangélicas hicieron un pacto con López Obrador y fueron muy importantes en el voto para Andrés Manuel López Obrador. En América Latina, diversos estudios manifiestan que la posición de un sacerdote católico en términos políticos sobre su feligresía es muy poca. Es muy fuerte en términos de vida personal, pero no en términos de vida política, y probablemente tiene que ver con desde el siglo XIX, con la separación Iglesia-Estado, pero también hay estudios en América Latina que revelan que la posición del pastor en términos políticos es definitiva sobre la comunidad, que 80-90% de la comunidad a su cargo vota como él les dice. Y las iglesias evangélicas fueron determinantes en el voto a favor de López Obrador, por esa relación de ser un miembro de una de estas iglesias. Y hay una cosa es la posición política y otra es la posición personal. Y en ese sentido, pues sí hay una dicotomía. Él es ultra conservador en estos términos. Me parece que políticamente él no acaba de entender
desde mi punto de vista, puedo ser injusto, no Sí. acaba de entender lo que realmente es el socialismo, porque él nunca fue un socialista, él es un izquierdista del PRI, nunca militó en las izquierdas. Yo milité en la guerrilla en El Salvador, Sí. vengo de esas fuerzas como radicales que jugamos la vida en esos procesos en razón de una teoría política que implicaba que el uso de las armas te permitía tomar el poder y en razón de eso cambiar el mundo. Obviamente no pienso eso en razón de, como todos los que estuvimos en las guerrillas en El Salvador, en Guatemala, pero él idealiza estas posiciones pseudosocialistas Sí. en términos políticos, en una idea que uno podría aceptar, que el mundo sea más justo, pues ¿quién puede decir que no? La idea vale, lo que no vale es la mediación de la idea. Todo el socialismo real fue un fracaso, se cayó en Europa, se cayó en la Unión Soviética, se cayó en algunos países de Asia, y en ese sentido pues se conservan 4 o 5 países, pero divididos. El caso de Cuba, que sigue sin liberar realmente el mercado, a diferencia de China y Vietnam, que controlan el poder político, pero liberaron el mercado y en razón de eso han resuelto el problema de la pobreza y se convierten en sociedades muy exitosas económicamente. No el caso de Corea, no el caso de Cuba. Y bueno, pues los casos de Nicaragua ahora o los casos de Venezuela, pseudosocialismos, en realidad son dictaduras personalistas de hombres y mujeres que llegaron al poder para hacerse millonarios. Pero perdieron la brújula, perdieron el sentido. Y bueno, yo me imagino que esa identificación de la presidenta en términos políticos, de López Obrador, su mentor y guía en términos políticos, pues es una idealización de que representan el mundo de la justicia, lo cual no es cierto, pero eso es la idea y lo que tienen en la cabeza, ¿no? Organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, otras áreas de investigación de algunos medios académicos en instancias como México Evalúa, como Transparencia Internacional, Capítulo México, pues es evidente, está sobre la mesa cómo robó López Obrador, es el líder de una mafia. Ahí están los hijos, ahí están sus hermanos como Adán Augusto López, pero no se quiere reconocer la evidencia. Pues, bueno, si no la quiere reconocer, pues no hay cómo. Ahí está sobre la mesa. Uno puede ver ese acuerdo con el narco 5 veces Badiraguato, que es la capital simbólica del narcotráfico, a rendir pleitesía a la madre del Chapo, a rendir pleitesía a ese altar del crimen organizado en México, que es Badiraguato, en Sinaloa, y pues los hijos, pues por todos lados, y los amigos, ¿no?, de los hijos, y los militares de la Marina, y Adán Augusto, y el cártel de la Barredora, que algunos investigadores han tratado de probar de que este acuerdo de Adán Augusto, gobernador, con su secretario de Seguridad, con ese cartel, era la caja chica de López Obrador. La caja grande, el huachicol. La caja muy chica, grande. Muy grande. No, la caja chica, Seguridad, Tabasco, con el cártel de la Barredora. Pero fíjate, en personajes como Alfonso Durazo, como Rocha, como todos esos gobernadores de Morena, que son ladrones públicos. En sus estados todo el mundo sabe cuáles son los negocios del hijo de Alfonso Durazo en Sonora. Y cómo él está en lo del tren y no sé qué. Es increíble. ¿Y cuántos estados están en manos de Morena hoy? 27 creo, 26, 27. De esos 12 fueron puestos por el crimen organizado, 12 gobernadores. Es San Luis Potosí, y es Guerrero, y es Sonora, y es Sinaloa, y son las Bajas, y son... esa es la realidad. Súmale a esto el descalabro por la vía de los gobiernos estatales también. Que hay lo que yo llamo en todos ellos una nueva pejeburguesía. Son nuevos ricos al amparo de los poderes estatales que han cambiado de proveedores de un día para otro. Entonces, aquí todos son nuevos proveedores, no importa, y son proveedores nuevos que le están contratando a los de antes porque ellos no tienen nada más que estar en el poder.
Y entonces no tienen las constructoras, no tienen, pero se la subcontratan a los otros, pero llevándose masas de dinero. Hay una nueva burguesía nacional en todos los estados donde está Morena. Yo sigo exacto, o sea, sí robó, pero... Entre otras cosas porque la masa de dinero que hay en México hoy es muy superior a la de décadas atrás. Además... Habría que verlo de manera proporcional. Proporcional, sí, pero que llegó López Obrador a la presidencia para robar, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Y en la lógica probablemente, entre comillas, así se la justifica él, de Robinson Hood. Va a ser para poder administrar este aparato y garantizar permanecer en el poder como estuvo, porque nosotros somos la verdad, nosotros somos la justicia, ayudamos a los nosotros pobres. Ayudamos a los pobres. Primero y los en pobres, razón de eso se vale, y al mismo tiempo, pues te quedas. ¿Quién, ese palacete en Palenque hermoso, yo lo quisiera tener así en medio del bosque, con los pavos reales y todo? ¿Quién se lo paga? Mira, En público nunca lo he dicho, creo que va a ser la primera vez en público ahorita que vino. Una vez, estoy hablando del gobierno del presidente Fox. El secretario de Gobernación en aquel momento, Carlos Abascal, que en paz descanse, un personaje interesante. yo lo conocí, que polémico, gran hombre. Gran fue hombre, Carlos. sí, un hombre de Estado, Sí. muy conservador en unas materias. Sería tan conservador como López Obrador en muchas materias de esas que mencioné. Pero tenía visión de país. De país y de Estado, y hombre de Estado, ¿cómo no? Sí. Bueno, le lleva al presidente Fox la información de que López Obrador, como jefe de gobierno, de los 900 millones de dólares que costó el segundo piso, él se llevó el 20%. Por eso está cerrada la información. Que las empresas de la comunidad judía que construyeron el segundo piso, avalado por la ecologista Claudia Sheinbaum, que debía haber sido enemiga del cemento y buscar otras alternativas, y que era entonces 180 millones de dólares. Se había llevado el señor. Y le proponía al presidente Fox que abriera el caso y que nos metiéramos al caso. El presidente Fox, él sí podría hablar porque él sí vive y él podría decir, y otros del equipo, del staff que estaban ahí también podrían hablar. Yo estaba ahí, por eso lo estoy diciendo. El presidente Fox dijo, no, nos va a montar un ruido que no tiene caso, hay que la estabilidad del país, no sé qué. Bueno, pues el señor se robó 180 millones de dólares siendo jefe de gobierno del segundo piso. Ya hay evidencia, un hombre de la honradez, la consistencia y la seriedad de Abascal tenía los datos, Jesús, y se los llevó al presidente Fox, y el presidente Fox no quiso, insisto, en otra visión de las cosas, en términos políticos, no, nos va a meter en un ruido brutal, ¿cómo, para qué? Vamos a romper con la comunidad judía, se va a convertir en un escándalo brutal, va a protestar la comunidad judía de Nueva York, no sé qué, no nos metamos al caso. Y lo dejamos pasar, pero el señor se llevó 180 millones de dólares de el segundo piso. Queridos amigos, la verdad siempre sale, señores. Y el término era en aquel momento, después de 25 años, en el gobierno de Fox se volvió a hacer una presa. Había 25 años que no se había hecho una presa, que fue La Parota, ¿te acuerdas? La Parota, yo conocí el Cajón, Yesca y Parota. La Parota. Y costó en aquel momento igual 900 millones de dólares. Costó La Parota. Entonces siempre teníamos ese como referente. Mira, esto costó, y el segundo piso cuesta 900 millones de pesos. Como que es mucho, ¿no? Como que es mucho. Y entonces, pues obviamente, los constructores del segundo piso no le están dando su ganancia. Lo que hicieron es sobreestimar el costo para poderle dar 180 millones. Sí. Entonces no costó eso, pero le sumas a lo que sí cuesta, lo que le vas a dar de moche, y entonces pues te da el total para que el gobierno pague. Yo puedo sostenerlo delante de cualquier gente, cualquier periodista, esto que estoy diciendo, y que investiguen. No sé si puede haber información de la época de Abascal en la Secretaría de Gobernación con esta información, pero que me consta, yo estaba ahí cuando Carlos Abascal le plantea ese tema al presidente Fox. Es decir, el presidente Fox no quiso un escándalo con los grupos asociados a la construcción del segundo piso. Que tenía que ver con la comunidad judía, porque eran los que, constructores de la comunidad, son los que habían hecho el diseño,
¿no? De miembros, no constructores de la comunidad, Sí. constructoras de miembros de la Miembros, comunidad integrantes, sí, habían claro. hecho, y tanto el diseño como la operación de hacer la obra, supervisada por la secretaria de Desarrollo Social en aquel momento, que era Claudia Sheinbaum Pardo. Era la secretaria de Medio Ambiente, me acuerdo. Sí, Sí, sí. sí, sí, Y sí. a ella le dejó esa tarea de supervisar. Sí. Ella fue la que supervisó. Yo no estoy diciendo que ella se haya llevado dinero, pero pues uno podría tener derecho a sospechar. Es que si tenemos buena memoria. Yo no tengo los documentos, pero ellos con esa información pues podían hacer la tarea de investigar, de hurgar en los archivos secretos, como tú decías. Desde aquella época ya López Obrador, los actos de corrupción los convertían en actos de seguridad nacional. No te doy información porque es seguridad nacional. ¿Qué tiene que ver una vía pública con seguridad nacional? Como ahora lo acaban de hacer con el tren. Con el Tren A la Maya. demanda del Universal, no, porque es seguridad nacional. Se pone en riesgo la patria. La No, refinería, ¿Cómo? el Tren Maya. ¿De dónde son obras públicas? Civiles, no son, así son. Y uno casi puede decirlo, uno de entrada, como tiene uno derecho como ciudadano a pensar, si te dicen es seguridad nacional y es una obra civil, es corrupción. Igual corrupción. Qué bárbaro. Seguridad nacional, no información, igual corrupción. Y después en el tren ya le echaron la culpa al pobre maquinista, y no es a la constructora que es la Marina, no es a los responsables de la operación que es la Marina, no es por qué están esos trenes viejos, por qué no tienen velocímetro, por qué no tienen comunicación. No, es un señor en lo particular, el eslabón más débil, que es el pueblo maquinista, él es el responsable. No puede ser, 26 años. Tenemos un cuarto de siglo sufriendo a un tipo que nada más ve la oportunidad de llevarse dinero. Yo estoy seguro. Lo hizo con el segundo piso. Y le doy la duda, insisto, ¿cómo mantiene esa casa? ¿Quién le corta el pasto? ¿Quién le corta el jardín? ¿Quién hace las reparaciones con las lluvias y todo? ¿De dónde vive? Si no tiene la pensión, porque entonces ¿de dónde está la lana? Y se mandó a hacer se mandó a hacer un cuartel a un lado y se mandó a hacer un hospital de especialidad al otro lado para que lo atiendan, para que lo cuiden y lo atiendan. Es increíble, es un abuso de poder brutal. No hay abuso de poder en la historia mexicana de esa dimensión, más que López Obrador, avalado por su sucesora, Claudia Sheinbaum. su mentor y líder, Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, por eso. Ya existía en época de Fox, Sí. el terreno donde está la Dos Bocas. Sí. Y se había propuesto la posibilidad de hacer una nueva refinería que estaría dedicada básicamente a atender a Centroamérica. De hecho, hubo un acto simbólico, vinieron los presidentes de Centroamérica y Fox con ese evento, que estuvo de padrino Ricardo Lagos, presidente de Chile en aquel momento de esa reunión, era como que empresas privadas se entusiasmaran con el proyecto y hicieran una refinería a cuenta privada, con la garantía de que Pemex iba a ofertar 300,000 barriles diarios para ser refinados y todo destinado al mercado en aquel plan que había México, Plan Puebla-Panamá, para ayuda a Centroamérica. No hubo ninguna empresa privada que se atreviera porque nadie hacía refinerías, pero ese terreno, en análisis de Pemex de aquel momento, dijo, inviable sobre cualquier posibilidad. Se va a inundar. Sí. Se inunda. puede contaminar el mar, ahí está pegado. Ese no puede ser el terreno para esta refinería. Pues López lo hizo, en donde no debería de hacerse. Todos los técnicos dirían que no debería de hacerse, pero estas no fueron decisiones técnicas, las de su gobierno, solo decisiones políticas y que implican altos niveles de corrupción. No, No me acuerdo si siguió, sería mentiroso, no me acuerdo, pero que gobiernos de la República en otros momentos han vendido, en realidad regalado, petróleo a Cuba, sí, hay una historia de eso, una larga historia de eso. Ahora, última, ya que estamos acá, igual, cuando ayer, antier, con alguien que estuvo en el gobierno, comentábamos comiendo el tren interoceánico. Sí. También Fox veía que era una buena posibilidad y entonces se hizo, entre comillas, una como inauguración de una posible obra. Sí. Ahí yo estuve en la ceremonia, en el mismo sentido, como que quedara claro que el gobierno estaba en el punto y hubiera empresas privadas que se animaran a construir,
a costo de empresas privadas. No se apuntó nadie y por eso no se hizo. Ahora este tren está a cargo de la Marina. Se supone que son los administradores, etcétera, y un tramo final creo que es de Minera México, de la Ferromex. De la antigua Ferromex. Y ahí se reconectan. Pero bueno, esto también en aquel momento, nomás que la lógica era otra, que no sea carga para el erario, que sea posible que sea un servicio público, pero que no vaya a cuenta de, uno puede discutir si era la buena posición, si la buena posición de ahora, que implica masas brutales de corrupción, era la solución. Sí. Racionalidad solo política, que en su sexenio lo pudiera inaugurar. Sí. El mayor ecocida de México, 20 millones de árboles tirados en la zona del sureste mexicano, en particular, pues Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, pues los cenotes y el sistema de ríos subterráneos alterado con el cemento de la obra, etcétera, pues también es autor de esta vía que en realidad no se renovó el trazo y no se renovó toda la vía. Por eso vimos en las fotos durmientes el Porfiriato con unos nuevos de cemento, una melange ahí, y la Marina no son especialistas en construir trenes, que fueron los responsables de la construcción. ¿Por qué no se contrató una empresa mundial que supiera hacer trenes? Yo sí quiero manifestar mi posición personal sobre esto. A ver. Yo asumo la solidaridad con los pueblos en crisis debe ser un hecho que debemos de hacer. Sin duda. Y Cuba está en una crisis. Cualquier ayuda que podamos dar en este momento es absolutamente marginal a la dimensión de la crisis. Es un parchecito chiquitito, no es más que eso. Ni una aspirina. Ni una aspirina, en la vida de los hechos, ante la dimensión. Ahora, el que tengas que solidarizarte a nivel de eso, del agua, de la comida, del pañal, de la leche, etcétera, es expresión del fracaso del modelo político y económico de Cuba. No que es muy bueno el comunismo. Eso ya todos, acabo de tener una conversación con una enorme, importante antropóloga social en La Habana, que es mi artículo del viernes, a partir de esta discusión, donde me hace caer en la cuenta de cómo no está funcionando el modelo y la única posibilidad, pues que se queden con el control del poder político, pero abran la economía como lo hizo Vietnam o como lo hizo China, por lo que son, bla, bla, bla. Pero en ese sentido, mi posición es que sí debemos manifestar solidaridad en crisis, sabiendo que es marginal. En mucho sentido es más una decisión política para alimentar a un sector de la base y le sale muy barato, porque dos barcos que resuelve nada, ni a una colonia de La Habana. Pero es expresión, la necesidad de esta solidaridad del fracaso del modelo, en términos económicos y en términos políticos. Cuba se tiene que replantear y los que tienen que replantearlo es el propio Partido Comunista Cubano, son los propios cubanos. Pero este modelo fracasó y fracasó desde 1990 con la caída del muro, con la caída de la Unión Soviética, y ellos no asumieron el trancazo y no hicieron lo que debían haber hecho, y van, en todo caso, 50 años atrás de lo que debían haber hecho, pero lo tienen que hacer, si no Cuba no es viable. Y entonces sí están jugando todo. Entonces mi posición personal, sí a la solidaridad, sí a la necesidad de presionar a un cambio de régimen político y social en Cuba. Y lo sabe Díaz-Canel, él mismo lo planteó, claro, de poderme reunir con Donald Trump. Ayer precisamente Donald Trump en el Air Force One, en estos encuentros que tiene con los reporteros, reveló que ya se tiene contacto con el gobierno de Díaz-Canel a través de Marco Rubio. Así es. Yo creo que es la persona exacta para poder dialogar con Díaz-Canel y seguramente están planteando una agenda. Y de otro lado tienen ya varios años en una relación muy estrecha del régimen cubano con Vietnam.
como para ver cómo lo hicieron ustedes, cómo privatizamos, pero sin perder el control del régimen político y el partido. Venezuela. Pero, lo que no, pasó Venezuela ahí. es el desastre todo. Vietnam es un éxito, ¿no? Crece al 13-14%, como fue China. Se quedaron con el partido único, con el poder político del partido, pero abrieron toda la economía. ¿Qué es el futuro que puede tener Cuba? Sí. Es decir, bueno, no negociamos, nos quedamos con nuestro, pero abrimos la economía y hay especialistas que plantean que en la dimensión de Cuba, con 10 millones de gentes en los últimos 10 años, se han ido 2 millones, el gobierno te aplaude si te vas porque empiezas a mandar remesas, implicaría no más de 2 años para arreglar todo el sistema económico en una sociedad tan pequeña como la cubana de 10 millones de personas y empezaría a fluir todo. No habría hambre, habría luz, habría agua, se recoge la basura, hay medicinas, etc., cosas que no hay hoy. La gente en Cuba, yo la última vez que estuve haciendo un recorrido 15 días fue en 23, me gusta muchísimo el proyecto arquitectónico colonial de La Habana, es uno de los grandes desarrollos del régimen colonial, Cienfuegos, Trinidad, etc. Bueno, pero sí hay una conciencia de cada vez más personas en Cuba que la solución es Vietnam. Y también lo piensan gentes del partido. Hay una disputa entre los duros, mucho más enquistados en el ejército, que es el gran empresario de Cuba, que no quiere cambios, y unos sectores más abiertos del partido, del gobierno, que dicen lo único que podemos hacer es Vietnam. Tomemos el modelo de Vietnam, traigamos a la empresa privada, dejemos pues que el gobierno no es bueno para hacer negocios, ya lo demostramos que no es, ya demostró que el socialismo no es el camino que reproduce la economía y en razón de eso que resuelve la vía de la pobreza, etc. Espero que ese tema sí está en la mesa de negociación. Hay un sector del Partido Comunista de Cuba que está en esa lógica y que desde ahí podrían hacer una muy buena negociación. Te mencionaba Venezuela porque veo que dejaron el mismo sistema, el mismo gobierno. Eso sí. Sí, y a lo mejor en este momento es un desastre Venezuela, pero a la vuelta de, ¿cuánto me dices? ¿2 años? ¿3 años? Crecer a niveles del 14%. Yo no sabía que Vietnam estaba creciendo a niveles del 13-14%. Más que China en los últimos años. Sí. Más que China. Imagínate un Venezuela, con los recursos que tiene Venezuela, con las posibilidades que crezca, no al 15%, al 5%. Igual que Argentina, como terminó su Producto Interno Bruto en 2025. Eso va a pasar, Jesús, y los americanos muy hábiles. ¿Quién puede desmantelar al régimen? Los mismos que construyeron el régimen. Para eso dejaron a Delcy, su hermano. Ya quitaron las fotos de Maduro y de Chávez. Despacito. El antecedente más claro de esto fue la República Dominicana, cuando asesinan al dictador Trujillo, dejan a un hombre de Trujillo Balaguer, y él desmantela el régimen. Ahorita Corina Machado no puede tomar el poder, sería guerra civil. Entonces, y no sabes qué frustrada está. Yo pienso que ya hablaron con ella, ya entendió cómo va a ser. Pero a lo mejor en 3 años en una elección, que sí la va a ver, ella gana. Pero en este momento es el propio régimen, bajo ningún costo para los Estados Unidos, que se va a ir desmantelando solito. Y Delcy y su hermano, cabeza del Parlamento, saben, son empleados hoy del régimen de los Estados Unidos con esta misión histórica de desmantelar, y se pueden quedar, después pueden hacer un partido y pueden competir como los otros, y a lo mejor hasta pueden ganar gobernaturas y en un momento hasta pueden ganar la presidencia, pero ya en un régimen desmontado por ellos. Esa es su misión histórica hoy, alineados a los Estados Unidos y supervisados por Rubio. Yo estoy seguro que aterrizó un Hércules C-130 con 19 marinos de élite de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, con equipo, aterrizó en Campeche para dar un curso que comienza este lunes y termina el 16 de abril. Son tiempo meses. Largo, ¿eh? Sí, y es a marinos mexicanos para diversas técnicas
de acción entrenado por estos militares. En el acuerdo que fue aprobado por, entiendo que solo un senador votó en contra, ya sabes quién, el desastre de Noroña. Todos los demás votaron a favor de este curso. Implica, solo el Senado puede aprobar la entrada de una fuerza extranjera al país, armada, como es el caso, y en el acuerdo está que al terminar el curso, el equipo que trajeron debe ser regresado a los Estados Unidos, igual que los Mariners, y me parece que toda la vida se ha dado cursos de el ejército, la Marina de Estados Unidos a soldados o marinos de México como parte de los acuerdos. No es nada nuevo, pero en este gobierno las cosas se manejan como muy raro. Nada de ayuda y luego que sí la ayuda. No. A mí me parece muy bien que haya cursos. Y si saben los otros y los nuestros no saben y van a aprender, pues qué bueno, para eso es el conocimiento, para eso se trata. Si con eso van a ser mejores marinos, ahora que nuestros marinos conocen poco de mar, están en aduanas, están en trenes, ojalá que estuvieran todos en el mar, que es donde deberían de estar. Pero bueno, es una realidad y me parece muy bien, pero no se dijo en la mañanera. En la mañanera se dio un montón de cosas triviales y absurdas. Esto me parece que podría haber sido interesante, pues ponerlo como en el marco de la colaboración de México y los Estados Unidos. Acaban de llegar 19 marinos de élite del séptimo grupo de los marinos, a dar un curso a los marinos mexicanos que revela los niveles de entendimiento y colaboración que existe entre los dos países. Pero ¿para qué esconderlo? Es una realidad, ¿para qué se esconde? ¿Sabes por qué lo esconden? Porque hay dos elementos a considerar, que son el timing, perdón el anglicismo, el momento y la geografía. Es decir, el momento, Donald Trump quiere un pez gordo del crimen organizado, y se lo ha pedido a Claudia Sheinbaum. Y el otro es la geografía, está muy cerca de Palenque. Están muy cerca de Palenque. Quieren un pez gordo ya no del crimen organizado, solo crimen organizado. Un pez gordo del crimen organizado que sea político. Sí.